Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Hola, buenos días. Yo soy Iván Pozo Osorio, soy fellow de reumatología de la Universidad ICESI y la Fundación Valle de Lili y les traje el caso clínico de interés. Tenemos un paciente género masculino de 70 años, origen y procedencia Cali, ocupación pensionado y tiene 2 hijos. En la enfermedad actual, él nos consulta porque tiene un cuadro desde hace 2 años, consulta en enero del 2023, por una pérdida de peso no intencional, 17 kilogramos en estos 2 años, polidipsia y poliuria marcada, hasta 6 litros de poliuria y se había descartado en múltiples ocasiones diabetes mellitus tipo 2. Dentro de los antecedentes personales, tenemos que solamente tenía antecedente de una colecistectomía y tenía una hermana con síndrome de Sjögren. En cuanto a los signos vitales del paciente, vemos que estaba normal y solamente 67 kilogramos de peso. Al resto del examen físico estaba sin ningún tipo de alteraciones, sin lesiones en piel y el examen osteoarticular también se encontraba normal. Dentro de los paraclínicos, lo que evidenciamos es que el paciente cursaba con una anemia, hemoglobina en 10.6, con un volumen corpuscular medio que estaba disminuido en 76.5, unas plaquetas elevadas en 525.000, una PCR en 4.5 miligramos sobre decilitro, BCG en 96 y unos electrolitos que estaban normales. Y el uroanálisis llamaba la atención, una densidad urinaria disminuida que estaba en 1007. Entonces, hasta ahora tenemos los siguientes problemas en nuestro paciente: una pérdida de peso no explicada, una respuesta inflamatoria, poliuria y anemia microcítica. Entonces vamos a empezar por el enfoque de la anemia microcítica. La anemia microcítica se clasifica según el volumen corpuscular medio como menor de 80 femtolitros y dentro de las causas de anemia microcítica tenemos que siempre enfocarla de acuerdo a los estudios de hierro. Las enfermedades más frecuentes que la pueden causar son el déficit de hierro, la talasemia, anemia sideroblástica y la anemia de enfermedad crónica. Nuestro paciente tiene una ferritina en 350, un hierro sérico en 35, un TIBC en 150 y una fracción de hierro sobre TIBC en 23, por lo cual consideramos que esta anemia es de enfermedad crónica. Continuando con los problemas, ahora pasamos a la pérdida de peso y la respuesta inflamatoria. Sin embargo, pues esta es nuestra Biblia como internistas, sabemos que existen múltiples causas de pérdida de peso, pero el capítulo de Harrison de pérdida de peso nos da un tip muy importante: hacer una revisión de síntomas por sistemas exhaustiva e intentar enfocar el síntoma y signo que tenga menor causas posibles. Y en el caso de nuestro paciente, este síntoma era la poliuria. Entonces, para enfocar la poliuria, lo primero que hacemos es clasificarla como hipertónica o hipotónica de acuerdo a la molaridad urinaria. En este caso, nuestro paciente tiene una molaridad urinaria de 118 con un volumen urinario en 6.250 en 24 horas. Posteriormente, pues vemos que tenía un sodio normal, lo cual es llamativo, con una molaridad plasmática que estaba en 298. Entonces, continuando con nuestro algoritmo, pasamos a que tenemos que descartar una diabetes insípida. Esto es dos maneras de hacerla: haciendo una medición de copeptina o un test de deprivación de agua. En el caso de nuestro paciente hicimos el test de copeptina que dio 2.1 disminuido, y ese es un test de deprivación de agua donde se evidenció que la osmolaridad aumentó un 300% con la administración de desmopresina y hubo una resolución total de la poliuria. Por tal razón, hasta ahora tenemos un paciente con una diabetes insípida de origen central. Teniendo en cuenta eso, hicimos una medición del resto de hormonas del eje hipofisiario, donde evidenciamos que había una TSH disminuida con una T4 libre que estaba baja, consideramos un hipotiroidismo central y ya teníamos 2 déficits hormonales hipofisiarios. Ante esta causa, se realizó una resonancia de hipófisis que lo que evidencia es la presencia de una hipofisitis tanto anterior como posterior. Entonces, las hipofisitis se clasifican como adenohipófisis y comprometen la región anterior 65%, infúndolo neurohipofisitis 10% si compromete la región posterior y panhipofisitis 25%, que sea el caso de nuestro paciente. La clasificación etiológica puede ser primaria o secundaria. La mayoría de hipofisitis primarias van a ser anticuerpos contra factores específicos de la hipófisis. Sin embargo, dentro de la categoría pues va a ser menos frecuente que la secundaria. E histológicamente se clasifican como linfocítica, granulomatosa, asociada a IgG4, xantomatosa, necrotizante y mixta. Si miramos ya las causas secundarias, vamos a tener medicamentos como inhibidores del checkpoint, el secukinumab también lo puede dar, infecciones como la tuberculosis, neoplasias, principalmente las neoplasias primarias de hipófisis, pero pues esto lo descartamos en nuestro paciente por la resonancia, las metástasis, especialmente mama y pulmón, que hasta ahora no podemos descartarlas, la cistiocitosis y las hipofisitis paranoplásicas. Dentro de las causas reumatológicas que nos competen, vamos a tener las vasculitis de grandes vasos, principalmente Takayasu. Sabemos que el compromiso intracraneal en artritis de células gigantes es sumamente raro. Vasculitis ANCA, lupus, enfermedad relacionada con IgG4, Behçet, sarcoidosis y entre las otras vamos a tener algunas infiltrativas como puede ser la hemocromatosis o la enfermedad de Wilson.
Entonces, ¿qué hicimos con nuestro paciente? Dentro de los infecciosos, una prueba de VIH negativa, un antígeno de superficie de hepatitis B que estaba negativo, anticuerpos contra el antígeno de superficie positivos con un core negativo, lo cual nos habla de un estado de vacunación, prueba de sífilis negativa, hepatitis C negativa y una PPD que estaba en 0 milímetros. Dentro de los reumatológicos tenemos unos ANAS 1 en 80, un patrón AC1, con unos anti-DNA y unos ENAS negativos, un complemento que llamativamente estaba elevado con un C3 en 145 y un C4 en 50, ANCAS por ELISA y por IFI negativos y una enzima convertidora de angiotensina que se encontraba en un valor normal en 15. Se realizó una electroforesis de proteínas que mostraba un patrón policlonal con una inmunofijación de proteínas en suero que era negativa. Y los niveles de IgG4 fueron elevados, 181 miligramos sobre decilitro con un valor normal menor de 135 miligramos sobre decilitro. Entonces hasta acá nos preguntamos, ¿estamos frente a un paciente con enfermedad relacionada con IgG4? Y lo que sabemos es que pues, hay unos criterios para clasificar a un paciente con enfermedad relacionada con IgG4, entre los cuales hay criterios clínicos, radiológicos, histopatológicos y séricos, cada uno con un puntaje distinto. Sin embargo, el hallazgo histopatológico es sumamente importante a la hora de hacer el diagnóstico. Cuando miramos en relación a la hipofisitis, vemos que es una manifestación relativamente específica, la hipofisitis por IgG4, que cuenta con unos criterios puntuales, dentro de los cuales el primero es el hallazgo histopatológico, evidenciando las más de 10 células IgG4 positivas o una relación mayor del 40%, al igual que en otros tejidos. La resonancia de hipófisis con un compromiso pues, a nivel hipofisiario, compromiso comprobado en otras biopsias de órganos, la serología, que es IgG4 sérica elevada, y la respuesta a glucocorticoides. En nuestro paciente tenemos los hallazgos de la hipófisis, los hallazgos de la serología, y tendríamos que evaluar si hay o no una respuesta a los glucocorticoides para poder clasificarla según estos criterios como caso probable. Sin embargo, siempre queda, hay que tener en cuenta que existen otras causas de elevación de IgG4 distintas a la enfermedad relacionada con IgG4. Esta serie muy interesante publicada en el International Journal of Rheumatology en el año 2012 nos habla de que si bien es cierto los niveles más altos de IgG4 están específicamente en la enfermedad relacionada con IgG4, existen otras causas de elevación como pueden ser infecciones a repetición, enfermedades autoinmunes como por ejemplo la vasculitis ANCA, el cáncer, y algunas enfermedades un poco más raras, como por ejemplo la histocitosis tipo Erdheim-Chester. Entonces, hasta estos hallazgos, consideramos que no podíamos definir aún que el paciente tuviera una enfermedad relacionada con IgG4, que no habíamos todavía descartado otras causas como neoplasias, y decidimos realizar una tomografía por emisión de positrones. En la TAC que se realiza antes pues, de realizar el PET formalmente, hay unos hallazgos muy característicos, como se puede apreciar acá. Hay un aumento del realce de la grasa perinéfrica, que es lo que vemos acá, que es lo que se describe como un riñón peludo y se evidencia también aquí en este corte pues, axial. Ya como tal en el PET, lo que evidenciamos es que hay un aumento en la captación de las paredes de la aorta, tanto desde la aorta torácica ascendente-descendente hasta la aorta abdominal, y se ve este realce en la grasa perinéfrica que habíamos evidenciado previamente. Adicionalmente, en esta imagen vemos cómo hay una hipercaptación a nivel de la aorta abdominal, configurando en este caso pues, el diagnóstico imagenológico de una aortitis. Sin embargo, este no fue el único hallazgo. En el fémur derecho en el paciente encontramos una lesión ósea hipercaptante con características osteoscleróticas. Entonces, para enfocar la aortitis, podemos, como mencionó ahorita el doctor Carlos, existen múltiples maneras de clasificarlas, estas de acuerdo a las etiologías, como inflamatorias, infecciosas u otras. Vemos que hay enfermedades que tienen un compromiso aórtico muy frecuente, como puede ser la artritis de Takayasu, células gigantes, la relacionada con IgG4, espondilitis anquilosante, la cistocitosis, menos frecuente con compromiso aórtico el BC, la artritis reumatoide o el lupus, y esporádico las vasculitis ANCA, que rara vez pueden comprometer también la aorta, y la sarcoidosis. Dentro de las infecciosas, tuberculosis, aortitis piógena y aortitis sifilítica, pero hasta ahora vemos que estas causas las hemos descartado. Y hasta ahora, ¿qué tenemos? Tenemos un paciente que tiene una hipofisitis, una aortitis, un realce perinéfrico y una lesión ósea, y no sabemos exactamente cuál es la etiología de todo esto. Por tal razón, decidimos que había que biopsiar alguno de los 4 sitios. Nos pareció que el sitio menos mórbido para biopsiar era la grasa perirenal, por lo cual se realiza la biopsia, y ante la alta sospecha de que estemos frente a una aortitis relacionada con IgG4 versus una histiocitosis, dado ese hallazgo que se presentaba en el riñón del realce perinéfrico, decidimos iniciar manejo compulsivo de metilprednisolona durante 3 días mientras obteníamos el resultado de la biopsia. ¿Y cuál fue el resultado de la patología? Encontramos que
hay abundantes células espumosas compatibles con histiocitos en la hematoxilina eosina, con una inmunohistoquímica positiva para CD68, CD163 y CD14, que son los marcadores específicos para histiocitos. Adicionalmente, tenía una relación IgG4 sobre IgG del 5%, descartando al menos desde el punto de vista histopatológico una enfermedad relacionada con IgG4, y era negativa para CD1A y CD207. Con todos estos hallazgos, entonces, ¿qué consideramos que estamos frente al paciente? Estamos frente a una enfermedad de Erdheim-Chester, dado que tiene compromiso clínico, dado por lesión ósea, lesiones hipofisiarias, compromiso de la aorta, los hallazgos histopatológicos. ¿Y qué es la enfermedad de Erdheim-Chester? La enfermedad de Erdheim-Chester es una enfermedad sumamente rara, que es una proliferación neoplásica clonal de los histiocitos. Si nosotros recordamos, los histiocitos son células que son derivadas de las células dendríticas y los monocitos que se depositan en el tejido y pueden proliferar de manera clonal o no clonal. En este caso, en Erdheim-Chester, es una proliferación clonal. Hay alrededor de solamente 1.500 casos descritos en la literatura y llamativamente es la histocitosis más inflamatoria que se ha reportado, con aumento de múltiples reactantes de fase aguda, como los que vimos en nuestro paciente, trombocitosis, anemia enfermedad crónica, elevación de BCG, elevación de PCR, elevación del complemento, y se considera una enfermedad fibroinflamatoria. Previamente las histocitosis se clasificaban como histocitosis Langerhans o no Langerhans, sin embargo, desde el año 2016 esta clasificación cambió y ahora se clasifican de acuerdo a los grupos. En el grupo L está la histocitosis de Langerhans, está la enfermedad de Erdheim-Chester, en el grupo C están las cutáneas, en el grupo R están las relacionadas con el Rosai-Dorfman, en el grupo M las malignas y en el grupo H las relacionadas con el síndrome hemofagocítico primario. ¿Cuál es la patogénesis de la enfermedad? Realmente por ahora pues, eso está en estudio porque es una enfermedad rara. Lo que se sabe es que probablemente hayan mutaciones a nivel de los monocitos que hagan que se empiecen a depositar en los tejidos, proliferen hasta histiocitos y cuando esta proliferación se convierte en no clonal, pues tenemos como tal la enfermedad. Y desde el punto de vista patogénico, es importante tener en cuenta las mutaciones que se dan, especialmente a nivel de la vía del BRAF, que va a actuar principalmente posteriormente las vías de las MAP quinasas, y a nivel de la vía mTOR. ¿Esto por qué es importante? Porque estas mutaciones son las que van a dirigir el manejo específico del paciente. Hay inhibidores de BRAF, como por ejemplo el vemurafenib, y pues los inhibidores de mTOR, que ya los conocemos. El compromiso de Erdheim-Chester puede ser multisistémico. En el caso de nuestro paciente teníamos la diabetes insípida, el compromiso hipotalámico, el compromiso aórtico, el compromiso perinéfrico y el compromiso a nivel óseo. Cuando miramos, más del 95% de los pacientes tienen un compromiso óseo, es una manifestación muy específica de la enfermedad, seguida posteriormente del compromiso renal y también del compromiso aórtico. Sin embargo, pues tiene todas las manifestaciones que vemos acá. 2 minutos. ¿Y qué pasó con el paciente? El paciente en estos momentos pues, se encuentra en manejo con levotiroxina, desmopresina, con una resolución completa de los síntomas, sin poliuria, y con prednisolona en este momento manejo con 10 miligramos diarios, y nos estamos a la espera de la mutación del BRAF para poder definir el manejo, si le vamos a dar manejo con vemurafenib o si definitivamente nos vamos por inhibidores de la vía mTOR. Las conclusiones, las histocitosis pueden tener manifestaciones reumatológicas que debemos reconocerlas. El Erdheim-Chester es una condición fibroinflamatoria que puede elevar niveles de IgG4 y la enfermedad de Erdheim-Chester debe estar en el diagnóstico diferencial de toda enfermedad relacionada con IgG4 y de hecho los criterios publicados por EULAR ACR hablan de que es un criterio de exclusión y pues hay que descartarla. Y la IgG4 debe idealmente tener un diagnóstico histológico para poder tener certeza. Y para finalizar, el caso clínico de hoy de New England, publicado el 2 de marzo, pues es un paciente que tiene también una enfermedad de Erdheim-Chester. Muchas gracias.